Buenas tardes, alumnas. Vamos a continuar con el estudio de la materia de contabilidad y el día de hoy vamos a aprender un tema nuevo que es relacionado al tema anterior. Se llama balance general comparativo. Es importante que ustedes entiendan la palabra comparación. Si yo les pidiera que entre dos familiares me dijeran quién es más alegre, estamos estableciendo una comparación, hay un rango. Si yo les pidiera que de esas dos personas me dijeran quién es más alto, entonces ustedes someterían nuevamente a comparación quién tiene más estatura en centímetros y quién tiene menos. Eso es comparar. Entonces, de la misma manera, nosotros vamos a iniciar con un balance general comparativo. Y el panorama general que ustedes deben tener es que un balance general comparativo es un documento contable que va a comparar dos balances generales, obviamente de dos periodos. Entonces, les voy a anotar la descripción como para que ustedes la entiendan y la asimilen de mejor forma. El balance general comparativo va a ser un documento contable que va a mostrar las alteraciones. Recuerden que sinónimo de alteración son cambios que han tenido los elementos, tomando como elementos las cuentas del activo, pasivo y capital contable. Y con esta visión, alumnas, entonces sabemos que es un documento contable que nos va a mostrar los cambios que han tenido. Al decir elementos del activo nos referimos a caja, bancos o cualquier cuenta del activo, lo mismo con el pasivo, proveedores, acreedores diversos, o con el capital contable. ¿Y cómo van a aumentar? Bueno, pues puede aumentar nada más el activo, puede disminuir solamente el pasivo, puede aumentar el activo en mayor proporción que el pasivo. Son diferentes las situaciones, pero lo importante es que ustedes entienden que va a haber modificaciones, aumentos o disminuciones. Y entonces a partir de acá, nosotros vamos a observar que va a tener, al igual que el anterior, tres partes. Va a tener su encabezado. Recuerden, el encabezado del balance general tenía la indicación de ser balance general. Ahora, efectivamente, va a tener la indicación de ser un balance general comparativo. En el balance general me tenía que indicar la fecha de elaboración. Acá también, como estamos hablando de dos, se van a mencionar las fechas de los ejercicios que se comparan. Y no olvidemos la razón social o nombre de la empresa. A partir de ahí se integra el encabezado. Si nosotros hablamos del cuerpo de un balance general comparativo, entonces recordemos que es el nombre y el valor de las cuentas de activo, el nombre y valor de las cuentas de pasivo y el valor del capital contable. De esta manera vamos a integrar el cuerpo del balance general comparativo. Y al hablar del pie, entonces nos referimos a las firmas. Recordemos que aparecen dos firmas, la firma del propietario, la firma de que él mismo puede ser el que elabora, quien elabora, y o quien autoriza. Y entonces a partir de acá sabemos que estas son las partes del cuerpo del balance general comparativo. Y al igual que el balance general, vamos a tener dos formas de mostrarlo. Recordemos que había en el balance general la forma de reporte y la forma de cuenta. Nosotros hablamos que un balance general en forma de reporte ocupaba solamente una hoja.
mientras que el balance general en forma de cuenta nos emplea 2 hojas. Y entonces vamos a ver que obedecen igual a la misma fórmula que utilizábamos en el general. El activo menos el pasivo me daba como resultado mi capital contable, mientras que en el balance en forma de cuenta, el activo nos iba a dar el mismo resultado que el pasivo más el capital contable. Y teniendo las generalidades de un balance general comparativo, entonces ahora vamos a empezar con la elaboración del mismo. Y vamos a utilizar, como en el balance general, nuestras hojas de contabilidad de 4 columnas. Aquí están las hojas de contabilidad de 4 columnas y vamos a iniciar con el llenado. Recordemos que todo el material que estamos analizando aparece en su antología. Vamos a iniciar con la elaboración del ejercicio número 1 y se pone, recuerden, en la parte superior vamos a anotar el nombre de nuestro negocio, conocido como razón social. Entonces yo aquí lo voy a indicar nada más como negocio. En la parte superior después va la indicación de ser un balance comparativo o balance general comparativo. Entonces anotamos balance general comparativo y debemos mencionar los periodos que se comparan por los ejercicios terminados el 31 de diciembre de los años. Si lo vamos a hacer en el año anterior, hablamos del 2019 y 2020. Y entonces estoy cumpliendo con lo que establecimos en las partes de un balance general comparativo. Estamos anotando el nombre del negocio, estamos indicando que es un balance general comparativo y las fechas de los ejercicios que estamos comparando. A partir de ahí, continuamos con la elaboración del mismo. Acá, a diferencia del balance general, estas 3 líneas que aparecen en nuestras hojas no las ocupábamos. Nosotros ocupamos la palabra activo a partir de la fila 1. En este sí vamos a hacer uso de las cuentas o de estas líneas, pero los utilizamos para poder anotar lo que se refiere a las columnas. Por ejemplo, en este caso, aquí iría el número de la cuenta, aquí iría el nombre de la cuenta. En la primera columna va el año actual. Les sugiero poner el año como referencia y ubicación para que lo asimilemos mejor. Después va el año anterior. Recordemos que estamos comparando, entonces nosotros habíamos dicho que vamos a hacer una comparación entre 2019 y 2020. Continuamos con las diferencias y cerramos con las alteraciones. Ahora sí ocupamos las líneas que aparecían en la parte superior. Se quedan así. Voy a iniciar con el llenado. Me guío a partir de la fila número 1 e iniciamos en la misma forma en como lo hicimos en el balance general. En la primera fila y centrado, para que nos identifiquemos bien, anotamos la palabra activo. Iniciamos con el primer rubro o primer grupo, que es el circulante. Recuerden que es importante dejar una pequeña sangría, espero que ustedes la puedan visualizar antes de iniciar con las cuentas. Y ahora sí, me voy con la primera cuenta. Me apoyo en mi ejercicio. En el ejercicio que tengo, mi primera cuenta es caja. Caja la alineo a la columna de cuenta y anoto caja. Primera cantidad lleva el signo de pesos. Observen bien sus cuadrículas, alumnas. Recuerden que a partir de este punto desglosamos centavos y que debemos ser cuidadosas en anotar un número por cada cuadro para indicar perfectamente unidades, decenas, centenas y unidades de millar. Entonces, a mí me indica mi ejercicio que en el año actual tengo 200,000 pesos. Entonces anoto 200,000 pesos. Es importante que denotemos bien nuestros centavos. Después me dice que en el año anterior tengo 100,000.
Y aquí es donde empezamos con la elaboración. Si nosotros en el año 2009 teníamos 100,000 y en el año 2020 tenemos 200,000, ¿de cuánto es nuestra diferencia? Pues obviamente de 100,000. Vamos a anotarle también el signo de pesos por ser la primera cantidad que escribo del grupo. Y entonces viene mi siguiente pregunta. Si teníamos en el 2019 100,000 y ahorita en el 2020 tenemos 200,000 y mi diferencia es de 100,000, es obvio que nuestra cuenta aumentó. Por eso en alteraciones vamos a poner un signo más en la parte central de nuestra columna. Y así vamos a continuar con todas las cuentas. Si observan, lo que estamos haciendo es comparando dos ejercicios. Por eso el origen del nombre de balance comparativo. Continuamos con la siguiente cuenta. Recuerden, se deben asignar tomando en cuenta el grado de disponibilidad porque estamos con activo. Continuamos con bancos. Mi cuenta de bancos tiene 120,000 pesos en el año actual. Y en el año anterior tenía 100,000 pesos. Mi diferencia es de 20,000. Veo que terminé con más, por lo tanto, aumento. Continúo con la siguiente cuenta, inversiones temporales. La cuenta de inversiones temporales tiene un monto de 50,000 en el año actual y de nada en el anterior. ¿Y qué procede? Tengo dos opciones, alumnas. Ustedes que están empezando, lo voy a escribir con lápiz. Ustedes que están empezando pueden poner un 0 solamente para ubicarse o pueden dejarlo vacío, también es válido. Entonces, veo que mi diferencia es de 50,000. ¿Aumentó o disminuyó? Pues si no tenía nada y ahora ya tengo, pues obviamente aumentó. Continúo con mercancías. La cuenta de mercancías tiene 3 millones en el año actual. Observen y tengan cuidado de anotar en cada cuadro la cantidad correspondiente y en el anterior 2 millones. ¿De cuánto es la diferencia? De 1 millón. ¿Aumentó o disminuyó? Aumentó. ¿Por qué? Porque en el 2020 tengo más que en el 2019. Continúo con clientes. Clientes tengo 800,000 en el año actual y en el año anterior tuve 700,000. Mi diferencia es de 100,000. Y por lo que observan, aumentó. Continúo con documentos por cobrar. En documentos por cobrar me aparecen 750,000 en el año actual y en el año anterior 700,000 nuevamente. Mi diferencia es de 50,000. Nuevamente aumento. Continúo con deudores diversos. La cuenta de deudores diversos me maneja nada en el actual. Entonces recuerden, si ustedes que apenas están aprendiendo consideran necesario poner un 0, háganlo. Si consideran que pueden dominar la teoría, pueden dejarlo en blanco. En el anterior tenemos 50,000 pesos. Observen el caso. ¿De cuánto es mi diferencia? De 50,000. Aquí la pregunta, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó obviamente porque en el 2019 tenía 50,000, actualmente no tengo nada, por eso disminuyó. Y entonces, hasta acá son las cuentas que yo tengo en mi ejercicio de activo circulante. Por lo tanto, ¿qué procede? Pues voy a anotar en el alineado derecho, si estuviéramos en informática, la palabra sumas. Y lo que voy a hacer es colocar una línea, recuerden que en contabilidad una línea indica una operación aritmética, para sumar. Vamos a hacer eso con el año actual y en el año anterior. Entonces voy a sumar.
voy a verificar mis resultados. Hagamos uso de la computadora, o de la calculadora mejor dicho. Sumamos 200,000. Una técnica, alumnas, un tip que les comparto es cuando tengamos cantidades muy grandes, como en este caso observen los 200,000 y todos manejan la misma cantidad de ceros sin tantos números, entonces quédense solamente con los primeros antes de la coma. Entonces voy a sumar 200,000 más 120,000 más 50,000 más 3 millones más 800,000 más 750,000. Me dan los 4,920,000 que yo calculé. Recuerden, primera cantidad, sumas, le pongo el signo de pesos. Continúo con mi siguiente columna. Volvemos a realizar una suma. Y la verificamos nuevamente tomando como base el pequeño tipo o trampilla que estamos haciendo. Sumamos 100,000 más 100,000 más 2 millones más 700,000 más 700,000 más 50,000. Y me da los 3,650,000 que obtuve. Ahora, lo interesante en esta situación, alumna, y que vale la pena compararlo, es que existen dos maneras de calcular las diferencias. ¿Y cuáles son esas dos formas? Para que yo calcule la diferencia, que es la columna que me aparece acá, voy a tener dos formas para sacar las diferencias. La primera forma, y que es la más larga, es que se sumen las cantidades positivas por un lado y por otro se sumen las cantidades negativas y después se saque la diferencia. Un ejemplo, alumnas. Yo tengo que, no voy a tomar este ejercicio porque si no, no me entenderían. Voy a tomar que tengo en cantidad positiva 100, 200 y ya, para que lo entiendan. Tengo de positivo 300. De negativo tengo 100 y 50. Sumo 150. La diferencia, ¿cómo la saco? Bueno, pues a 300 le resto 150. Y entonces obtengo mi 150. Y aquí, ¿cómo sé qué signo voy a llevar? ¿Cuál fue más grande? Es más grande el signo positivo porque fue de 300. Por lo tanto, mi cantidad es positiva con 150. Es la primera forma. La segunda forma, y que se las recomiendo más, es que lo que ustedes hagan sea sacar de la columna de sumas. Cuando nosotros sacamos sumas, tenemos el total del año actual, aquí lo voy a dividir, y del año anterior. Después sigue mi columna de diferencias y mis alteraciones. Entonces, la que yo les estoy proponiendo es la siguiente. En año actual tienen 300, en año anterior tienen 150. La diferencia de cuánto sería y cómo la calcularía. Yo les recomiendo, es un poquito más rápido, pero a los 300 le restan los 150 y mi resultado va a ser de 150. En automático sabemos que el año actual genera un aumento, por lo tanto mi alteración va a ser positiva y me va a dar el mismo resultado que acá. ¿Cuál es la diferencia? Pues el tiempo, alumnas, y los pasos. Y además que si ustedes por algún motivo pusieron un signo positivo y era negativo, en automático la diferencia va a ser correcta. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es a su año actual restarle el año anterior y nos va a dar la diferencia. Okay. Tomando en cuenta ese punto de partida, continuamos. Ya saben calcular las dos formas de las diferencias. Yo voy a hacer la que les sugerí en la primera forma. A los
4.920.000 le voy a restar los 3.650.000 y obtengo 1.270.000. Ahora, observo, ¿aumentó o disminuyó mi activo circulante? Pues en el 2019 tengo menos y en el 2000 tengo más, en el 2020, por lo tanto, aumento. En este momento, alumnas, lo que debo hacer es colocar abajo de sumas otra línea. Y continúo con mi siguiente grupo, que es fijo. Ahora, continúo con mi activo fijo. Mi activo fijo está integrado primero por terrenos, edificios. Recuerden, se clasifica tomando en cuenta el grado de disponibilidad. En mi ejercicio no tengo terrenos ni edificios. Llego hasta mobiliario y equipo. Entonces es lo que voy a entregar, mobiliario y equipo. En mobiliario y equipo voy a anotar los 720.000 que me están indicando en el año actual. Recuerden, primera cantidad del grupo lleva el signo de pesos. En el año anterior tenemos 800.000. Observen nuestro caso. Mi diferencia es de 80.000. Recuerden, las primeras cantidades de los grupos son las que llevan los signos de pesos. Entonces me voy a 80.000. Aquí nuestro caso es distinto. Observen, en el 2019 tenía 800.000. En el 2020 tengo 720.000, por lo tanto disminuyó mi mobiliario. Y así continúo con el equipo de cómputo. De equipo de cómputo, alumnas, tenemos 105.000 en el año actual. Y en el año anterior, 150.000. Mi diferencia es de 45.000. Y nuevamente observen que tenemos otra disminución. Continuamos con equipo de reparto. En equipo de reparto tenemos 112.500 pesos. Mientras teníamos 150.000 en el anterior. ¿De cuánto es mi diferencia? No duden en sacar sus calculadoras como yo en este momento. De 37.500. Nuevamente volvemos a observar una disminución. Continúo con, me falta depósitos en garantía, pero yo ya no tengo más. Hasta ahí se cierran las cuentas de mi activo fijo. Por lo tanto, vuelvo a anotar la palabra sumas y nuevamente vuelvo a colocar mis líneas indicando una operación aritmética y voy a sumar. Verifico mis resultados. $937.500, que son los que aparecen acá, ¿son correctos? Verifico mi columna de año anterior. Y tengo 1.100.000. Calculo mi diferencia. Recuerden, año actual menos año anterior. Entonces son 937.500 menos 1.100.000 y me da 162.500. En este caso, si yo analizo nuevamente, puedo verificar que del año actual, que tengo 937.500 al anterior que tenía yo más, pues disminuyó. Continúo, recuerden colocar al terminar de realizar nuestras operaciones una línea. Continúo con mi activo diferido. Y verifico las cuentas tomando en grado de disponibilidad. Mi primera cuenta sería gastos de investigación, gastos en etapas preoperativas, gastos de mercadotecnia, gastos de organización, gastos de instalación son los primeros que yo tengo. Y en gastos de instalación, recuerden, es mi primera cantidad. Yo tengo 114.000 pesos.
en el año actual. En el año anterior tengo 120,000. Mi diferencia es de 6,000. ¿Aumentó o disminuyó? Nuevamente disminuye. Continúo con papelería y útiles. En papelería y útiles mi ejercicio me indica que tengo 30,000 en el año actual y 20,000 en el año anterior. Por lo tanto, mi diferencia es de 10,000 pesos. Nuevamente vuelve a disminuir. Ya no tengo otra cuenta que corresponda a activo diferido, por lo tanto coloco una línea para indicar que voy a realizar operaciones aritméticas. Recuerden, en el año actual lo sumo de forma descendente. Lo mismo voy a hacer en el año anterior. Y solamente verifico resultados. Me dan 144,000 del año actual y 140,000 del año anterior. Saco diferencias. Le resto lo que tengo en el año actual, que son 144,000, menos mi importe del año anterior, que son 140,000. Mi diferencia es de 4,000 pesos. Y nuevamente observo que disminuyó. Verifiquen, alumnas, cómo estoy checando alteraciones o cambios en mis diferentes cuentas. Por eso es que se llama balance general comparativo. Colocamos nuevamente una línea en la parte de abajo de nuestras cuentas. Aquí anotamos la palabra sumas. Y una vez que nosotros colocamos nuestras 3 sumas, entonces es necesario que anotemos el total activo. ¿Y cómo calculo mi total activo? Bueno, si ustedes observan, lo voy a marcar en este ejercicio, pero solamente es para que ustedes lo analicen. Vamos a realizar la suma de las 3 sumas. Y así es como vamos a tomar el total del activo. ¿Cuál es el total del activo? Pues la suma de circulante, fijo y diferido. Entonces es lo que vamos a hacer. En la primera tenemos 4,920,000, tenemos de activo circulante. De activo fijo tenemos 937,500. Y de activo diferido tenemos 144,000. Nos da un total de 6,001,500. Entonces, este es mi total del activo del año actual. Lo mismo voy a hacer con el año anterior. Voy a sumar lo que tengo en año actual de fijo, circulante, fijo y diferido. Solamente las sumas, que son las que me van a brindar el total de ese año. 3,650,000 más 1,100,000 más los 140,000. Y entonces obtengo 4,890,000 pesos. Con estas cantidades, entonces voy a sacar mi diferencia. Insisto, la diferencia se saca restándole al año actual, el total activo del año actual, menos el total activo del año anterior. Entonces tengo 6,001,500 menos 4,890,000 y me va a dar 1,111,500 pesos. A partir de acá hago mi análisis y verifico qué pasó con el activo del año actual al año anterior y puedo observar que mi diferencia representa un aumento. Y continuamos. Colocamos una línea para separar. Nos vamos al siguiente grupo. Ya hablamos del activo, ahora vamos a hablar del pasivo. Igual, anotamos la palabra pasivo, centrado. Iniciamos con nuestro primer grupo, circulante, y anotamos nuestra primera cuenta, que es proveedores. Cuando anotamos la palabra proveedores, seguimos los mismos lineamientos que hicimos con el activo. De proveedores tenemos 1,500,000. En actual, en el anterior, 1,000,000. Mi diferencia es de 500,000. Y vamos a ver que el pasivo aumentó. Después me voy a documentos por pagar. En el año actual tenemos 1,000,000.
En el año anterior tenemos 1.200.000. La diferencia es de 200.000 y nuevamente podemos percatarnos que tuvo otro aumento. Continuamos, recuerden, nuestro pasivo se organiza tomando en cuenta nuestro grado de exigibilidad. Por lo tanto, si yo tuviera más cuentas de pasivo circulante, las tendría que ir anotando. En este ejercicio hasta ahí nada más tengo 2, entonces voy a sumar. Coloco mis líneas indicando mi operación aritmética. Pongo el signo de pesos. Y verifico mis resultados. Acá, si observan, como las dos son positivas, mi diferencia va a ser de 700.000 y nos es muy fácil identificar el monto. Y vemos que aumentó. En este caso yo ya no tengo más en el ejercicio, de acuerdo al ejercicio ya no hay más cuentas de pasivo. Entonces, aquí si hubiese otra cuenta, yo debería anotar acá sumas. Y después continuaría con fijo y aquí continuaría con, por ejemplo, acreedores hipotecarios, anotaría mis resultados y si hubiera documentos por pagar a largo plazo los anotaría acá y mis sumas acá. Y lo mismo colocando mis líneas, lo mismo haría si hubiese diferido y si hubiese las rentas cobradas por anticipado o los intereses cobrados por anticipado. Y ya que estuviera sumaría y hasta el final sacaría mi total activo. Así sería en mi total pasivo, perdón. Así sería en el supuesto caso de que hubiese más cuentas. En esta situación no las tengo, por lo tanto esto no va a existir. Si ustedes lo tuvieran, lo agregarían así, alumnas, pero como no hay, entonces estas sumas que tenemos acá del total pasivo ya no serían mis sumas porque ya se terminó ahí mi ejercicio, ya no tengo más. Entonces, ¿qué procede? Pues lo que voy a hacer es anotar total pasivo. Y ya obtuve mi total. Vuelvo a colocar una línea. Y me falta determinar el capital contable. Y recuerden que para que nosotros determinemos el capital contable, al total activo le vamos a restar el total pasivo. Vean de dónde va a salir. A mi total activo le voy a restar el total pasivo del año actual y voy a obtener mi capital contable. Las flechas las estoy anotando solamente como ilustración, alumnas. Eso no se debe poner, las flechas no se anotan. Y entonces a los 6.1.500.000 que tenemos de total activo le voy a restar los 2.500.000 que tengo de pasivo y me va a dar como resultado los 3.501.500 que tenemos en el año actual de capital contable. Lo mismo hacemos con el año anterior. Tenemos en total activo 4.890.000 y le voy a restar los 2.200.000 que tengo del total pasivo. Me da como resultado 2.690.000 de capital contable del año anterior. Por lo tanto, voy a sacar la diferencia, mismo procedimiento. Al capital contable actual le resto el capital contable anterior. Entonces tengo 3.501.500 y le resto los 2.690.000. Voy a obtener como resultado 811.500. Y entonces lo comparo. En el año anterior, en 2019, tuve 2.690.000. Actualmente, en el 2020, tengo 3.501.500. Por lo tanto, mi capital contable aumentó. Y es aquí donde corto con 2 líneas, indicando que mi ejercicio o que he terminado la elaboración de mi ejercicio. Cierro con las firmas. Recuerden, ¿quién elabora? Y la sella, y quién autoriza.
Y así concluye la elaboración de nuestro balance general comparativo. Lo más importante, alumnas, recordarán que la primera función de la contabilidad es registrar. ¿Se acuerdan cuando decíamos compramos mercancía por 500, vendemos mercancías? Después clasificamos porque las metimos a cuentas. Era activo, era mercancías, era bancos. Lo que estamos haciendo es la representación, que es mostrar todos los datos en los estados financieros. Y lo más importante, alumnas, pasamos al siguiente paso, que es la interpretación. ¿Y para qué me sirve hacer este balance? Bueno, para que yo verifique que en el año 2019 mi activo aumentó y que en el año 2000, en este año, en comparación del año anterior, mi pasivo aumentó también. Es decir, aumenté bienes y aumentaron deudas. Pero vean lo más importante, el activo aumentó más que el pasivo. Por lo tanto, mi capital contable también aumentó. Pero lo más importante, aquí estamos viendo que la salud financiera de este negocio es sana, porque los activos están aumentando más que los pasivos. Por lo tanto, tengo buenos resultados. Y con esto estoy interpretando la información y estoy dando cumplimiento a la cuarta función de la contabilidad, que es emitir un juicio. Con esto yo puedo decirle a la persona dueña de este negocio o a mí misma, si yo soy la dueña, que mi negocio está funcionando bien porque he generado más bienes, he generado más derechos que deudas. Si aquí fuese el caso contrario, que me hubieran superado los pasivos, entonces debiese tomar situaciones a corto plazo, acciones para mejorar la salud financiera de mi negocio. Entonces, alumnas, espero hayan entendido esta explicación. Lo que yo estoy anotando, esto último, solamente es para que ustedes lo visualicen mejor, no se debe anotar, pero espero que les haya quedado muy claro el balance general comparativo. Agradezco mucho su atención.